Buenos días. Quiero compartir con vosotros una canción relevante para mi vida. ¿Cómo no? Tengo un himno precioso que me impactó mucho desde joven, pero eso lo compartiré para otro día si tengo la opción. Como sabéis, en la mayoría nací en un hogar evangélico, así que elegir una sola canción se me hace un reto imposible. Tendría una lista de más de 100 canciones y todas serían partes de mi vida. Y aquí incluyo coritos, himnos, canciones de alabanza, canciones de oración. Todo tuvo su tiempo y me ayudaron a ser quien hoy soy. Por eso, qué difícil es elegir una canción sola. Pero elijo esta porque cuando en la vida todo te va bien, es muy fácil sonreír y ver a Dios como un Padre fiel. Pero cuando los problemas te desbordan, porque los cristianos no estamos libres de crisis económicas y familiares, de problemas laborales o problemas emocionales, no nos resulta tan fácil confiar en la providencia divina. Pero saber que el Dios eterno es nuestro Padre que se preocupa por nuestras necesidades, sean del tipo que sean, trae un descanso enorme al alma y paz al corazón. Por eso canto a este Dios fiel. Muchas veces he tenido que hacerlo con lágrimas en los ojos y otras desbordando felicidad y emoción. No me fue fácil ver la fidelidad de Dios cuando los problemas nublaron mi mente y me partieron el corazón. Junto con la fibromialgia que padezco desde hace muchos años y que me hace pasar dolor todos los días y vivir en un cansancio exagerado, me sumí, en una depresión. Los médicos no supieron decirme si fue la enfermedad la que trajo la depresión o si fue primero la depresión y después vino la fibromialgia. Pero juntas marcaron muchos años de mi vida, porque empecé a sufrir todo esto cuando yo tenía alrededor de los 30 años. Y no fue hasta bien pasados los 40 que los médicos le pusieron nombre a todo lo que me pasaba. Resumiendo mucho, vivía con continuo dolor y muchísimo agotamiento físico y mental, y la tristeza me había cortado las alas, las ganas de vivir y me impedía ser quien yo había sido, una mujer muy activa que no paraba, como mi madre, ya sabéis los que la habéis conocido. Verme tirada ahora en el sofá y sin poder hacer nada día tras día me agotaba al límite. Y en medio de esa noche oscura del alma, como decía el poeta San Juan de la Cruz, una canción me sacudió muy fuerte hace ya muchos años y me hizo reaccionar para no quedarme eternamente en esa tristeza y oscuridad. Fue la canción que dice: puedes tener paz en la tormenta, luz y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Esa canción fue como una descarga eléctrica, un shock en mi vida, que me hizo reaccionar del letargo espiritual en el que me hallaba. Llamé inmediatamente a la radio cristiana RKM, que en Gandía se sintonizaba perfectamente, y pude localizar la canción que había sonado para poder escucharla una vez tras otra y un día detrás de otro. Por mucho tiempo estuve escuchando esta canción hasta que la hice mía. Mi corazón fue sanando y a mi alma llegó la paz prometida por el Señor. Junto con un cambio de medicación más efectiva, llegó un pequeño alivio en el dolor físico y esto fue como llegar a un oasis en mi vida. Poco a poco podía empezar a cantar de nuevo después de años que había dejado de hacerlo, porque la tristeza de la depresión me robó el gozo de mi alma. Y poco a poco iba entregando mis cargas al Señor mi Dios. Después de encontrar paz en la tormenta, llegó el momento de poder levantar los ojos al cielo de nuevo y volver a cantar: oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Todo provees, pues nada me falta. Grande, Señor, es tu fidelidad. Canción que cantaba habitualmente, pero que en esos años duros me costaba hacerlo. Hoy puedo mirar hacia atrás y ver la poderosa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, de mi amado Padre eterno, y alabar su misericordia. Puedo ver el camino que anduve y ver hasta dónde me trajo el Señor. Puedo ver los cambios que Dios hizo en mi vida y ver en fe los que Él aún hará para cambiar todo lo que no le agrada de mi interior. Cuantísimas veces he cantado:
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y aún sigo orando al Señor con esta canción y con cientos de ellas más, para que Él haga ese cambio que yo deseo. El camino de mi vida fue muy árido, lleno de piedras, serpientes y escorpiones, tal como le pasó al pueblo de Israel cuando cruzaba el desierto. Vivimos experiencias preciosas y otras muy tristes en nuestra iglesia de Gandía hace más de 20 años. Constantes vaivenes. La iglesia crecía y la iglesia se hundía, una y otra vez. Pasaron y pasaron pastores, algunos muy diferentes entre sí. Muchos salieron quemados y desilusionados totalmente, hasta el punto de abandonar el pastorado por las malas experiencias vividas en nuestra iglesia. Un grupo pequeño dentro de la iglesia estaban descontentos con cualquier cosa que se hiciera, protestaban por todo, cuestionaban todo lo que hacían los demás, pero ellos no estaban dispuestos a aportar nada a la iglesia, a pesar de que tenían cargos orgánicos dentro de ella desde antes de llegar nosotros a Gandía. Eran responsables de ministerios en la iglesia. Pero el germen de los problemas eran los celos y las envidias hacia todos los pastores que venían, o que nos enviaba la Iglesia Madre de Denia, que era quien ayudaba con el sostenimiento económico de nuestro pequeño, al principio, punto de misión. Un diácono de la Iglesia, de los más críticos con todo, anhelaba ser él mismo el pastor de la Iglesia. A kilómetros se veía que tenía envidia de su hermano, que ya pastoreaba una iglesia grande en Gandía, en Galicia, y él deseaba demostrar que tenía la misma capacidad para dirigir también una iglesia, y no escondía su ambición, aunque la disfrazaba con otros motivos que parecían a simple vista buenos. Siendo un empresario de éxito como era, ahora anhelaba sentirse más importante, llegando a ser él el pastor. Por eso nadie que viniera le gustaba, ningún pastor les parecía bien a este grupo y ninguno era adecuado para este pequeño grupo en rebeldía, con el liderazgo y con la autoridad de los pastores. Los celos y envidias crecían y crecían, estuviera el pastor que estuviera, que fueron muchos en poquitos años. Ellos empezaron un foco de murmuración con las personas más afines dentro de la iglesia, algo más que destructivo. La amargura se empezó a extender y cada vez afectaba a más personas. Se olía un ambiente de rebeldía y crítica hacia los pastores de la Iglesia Madre de Denia y hacia los diáconos que sí nos sometíamos a la autoridad de esta Iglesia de Denia. Cada pastor que entraba a la iglesia se tenía que enfrentar al descontento y rechazo ya de entrada de este pequeño grupo, que justamente eran la élite profesional dentro de la congregación, porque había empresarios, un bancario, varios profesores de instituto, etcétera, y que por su estatus social pues tenían la admiración y confianza de la iglesia desde muchos años atrás. Estas murmuraciones y críticas, junto con los celos y envidias, muchas dirigidas también hacia Jonathan, ya que Denia le pedía a menudo que cubriera con predicaciones y dirigiendo la alabanza las ausencias de pastores entre crisis y crisis, mientras Denia buscaba nuevos pastores, al dimitir los que se iban quemados, algunos del todo. Esta situación fue igual que un cáncer maligno dentro del corazón de la iglesia, que de repente crecía y de repente nos quedábamos de nuevo en la mitad. Algunos se iban a otra iglesia, muy pocos, pero la mayoría se alejaban del Señor. Fueron años de ver la iglesia levantarse y crecer mucho y al cabo de muy poco tiempo derrumbarse otra vez, perdiendo personas muy queridas que salían defraudadas de la iglesia. En estos años la iglesia de Gandía quemó a varios pastores. Es triste, pero es así, que habiendo sido formados en el seminario salieron destrozados de su experiencia pastoral. Ver sufrir a tantos no fue nada fácil. Mirando hacia atrás hoy puedo ver cómo Dios lo permitió y el para qué lo permitió.
Puedo resumir esos primeros 10 años vividos allí con estos versículos de Moisés a su pueblo, que están en Deuteronomio 8, el capítulo 8, y voy a leer varios. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Y aquí digo yo que el sufrimiento tiene un propósito, que las pruebas tienen un propósito, porque Dios te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Versículo 3 dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hoy, después de muchos años, creo que Dios nos puso a prueba mucho. Pasamos por muchísimas pruebas duras en ese tiempo. Y como dice un poquito más adelante, el versículo 16, te afligió y te probó para a la postre hacerte bien, le decía Dios a su pueblo. Te afligió, Moisés, perdón, a su pueblo. Dios te afligió y te probó para a la postre hacerte bien. Qué duro es pasar por el proceso de refinado de Dios, pero qué bueno es saber el propósito para lo cual se ha vivido todo esto y cómo Dios estaba ahí afligiéndonos y probándonos para finalmente hacernos bien. Pasar por el horno como el oro para el refinado de Dios nos permitió poder entender muchas cosas y descubrir en carnes propias hasta dónde puede llegar la ambición y la miseria humana, y desgraciadamente dentro de la Iglesia a veces también la hay, por nuestros complejos o cualquier otra situaciones heridas que arrastremos del pasado. Vivir todo esto nos permitió tener discernimiento en muchas cosas, ver venir las cosas con tiempo, oler los problemas a distancia y saber también las estratagemas del enemigo y de cómo consigue disfrazarse dentro de la Iglesia para empezar a destruir el cuerpo de Cristo si no hay nadie que lo enfrente. Y enfrentarse al enemigo de nuestras almas se cobra un precio alto de sufrimiento durante el proceso. Eso lo sabemos demasiado bien. Es muchísimo más doloroso luchar con la cizaña que el enemigo siembra en medio del pueblo de Dios que enfrentar los ataques que vienen desde afuera contra la Iglesia, ya sean burlas, desprecios, incomprensión, soledad, marginación o cualquier otro ataque, por duro que sea. Así que doy gracias a Dios por todo lo vivido, por todo lo bueno, que fue mucho en ese tiempo allí. Y ahora también puedo agradecer por todo lo malo, porque de todo lo vivido se aprende mucho y todo obra para bien, según nos dice la epístola de los Romanos. Y en nuestro caso nos sirvió para pulirnos, para prepararnos para lo que muchos años después íbamos a vivir sin tan siquiera imaginarnos entonces. Sin todo el dolor de las pruebas, no sabríamos bien el costo del llamado a pastorear una iglesia, ni tampoco podríamos acercarnos tanto a personas que pasan graves problemas en sus vidas para poder reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Que la gloria sea solo para Dios, por su gran fidelidad en nuestras vidas y habernos permitido vivir experiencias plenamente gozosas. Y también el lado opuesto de la vida. Vivir al lado de personas sencillas y temerosas del Señor y también poder aprender de lo duro que es convivir con personas soberbias, acomplejadas, que solo piensan en sí mismas y que solo buscaban el reconocimiento y la aspiración personal para sentirse más importantes, más satisfechos y más seguros de sí mismos, aun a costo del daño que todo eso estaba provocando al resto de los hermanos de la Iglesia. Así nos preparó el Señor allí para lo que después vendría aquí. Y no somos perfectos, ni muchísimo menos, ni pretendemos serlo.
pero estamos en el proceso de crecer espiritualmente hasta que todos lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4. Y en esa carrera vamos todos juntos, tomados de la mano, para que nadie se quede atrás y nadie sea más importante, y sometidos todos a la autoridad de Cristo, quien es el único dueño y Señor de la Iglesia. Y que el que comenzó en vosotros y en nosotros la buena obra, la perfeccione, nos perfeccione a todos hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, porque así lo dice la Biblia. Y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en vosotros una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. Yo también estoy segura de eso, y por eso os bendigo en su nombre. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.
puedes tener puedes tener paz en la